tiempo eres bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. No se puede perder el programa de hoy porque tenemos importantes entrevistados. Dos políticos importantísimos en este momento. Por un lado, don Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana para las próximas elecciones, con quien vamos a estar hablando acerca de los efectos del COVID-19 en nuestro país y, por supuesto, de este tema que está en boca de usted también, el tema político y social que tanto nos está afectando. Y también estaremos con don Luis Arce Catacora, con quien vamos a estar hablando acerca del tema de las próximas elecciones, ¿sí? Y por supuesto también del tema de la economía, de qué podríamos hacer para después, para mejorar esta situación que tenemos. Por supuesto que también para rematar el cherry sobre la torta, el alcalde de la ciudad de La Paz, que hoy se encuentra aislado, hablaremos de su estado de salud y también del próximo encapsulamiento en los municipios de La Paz y El Alto. Así es que ya sabe, usted no se puede perder este día, quédese con nosotros. Y hoy, recordamos, es el día número 87 de la cuarentena en Bolivia. Y seguimos adelante con responsabilidad y con fuerza. Vamos a salir de esta. Estas son las 5 noticias destacadas del día. Bueno, sí, se ha tenido una reunión con todos los representantes, tanto departamentales, nacionales y las gobernaciones, y se ha llegado a la conclusión de que este día, sábado, domingo y lunes, pues solo se va a permitir la salida de aquellos que estén con permisos, que es decir, policías, militares y profesionales en salud. Esto en razón del feriado largo que se tiene y también para evitar el aumento de los casos aquí en el departamento de La Paz. A raíz de esta circunstancia, siendo la secretaria que trabajaba de manera estrecha con nuestro alcalde municipal, por razones y siguiendo los protocolos de seguridad, el alcalde ha decidido aislarse con un aislamiento voluntario, va a tomarse las pruebas respectivas. En Caranavi está realizando las primeras diligencias. En el transcurso de la mañana hará conocer los elementos respectivos para poder llevar adelante la investigación que permita identificar a los posibles autores, ubicar y proceder de acuerdo a lo que establece la ley. Estamos exigiendo bioseguridad a raíz de 10 fallecidos que llevamos, 300 trabajadores que tenemos con positividad y estamos exigiendo que de una vez la gobernación, la alcaldía, el ministerio se pongan de acuerdo y podamos coordinar los avances y adelantos que vamos a hacer en estos últimos 15 días que han decretado ampliar la cuarentena y sin bioseguridad. Lamentablemente me acaban de confirmar que 2 médicos, uno de terapia intensiva y otro de gastroenterología, están infectados. 20 personas, entre médicos y enfermeros, están en cuarentena. No están viniendo a trabajar, están en cuarentena domiciliaria hasta que tengan la prueba. A ver, usted como ciudadano, ¿cómo observa, cómo está viendo este panorama que estamos viviendo? Porque no es solamente el COVID, se está viendo el tema económico, el tema político, el tema social, en fin. Estamos ya en nuestro estudio con don Luis Arce Catacora, que es candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Muy buenas noches. ¿Cómo está, don Luis? Bienvenido. ¿Cómo está, Miriam? Muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los televidentes. A ver, de rigor, me gustaría conocer cuál es su opinión sobre el ambiente, el panorama que estamos viviendo. Bueno, hay mucha preocupación, Miriam, hay preocupación. Nos preocupa que no le preocupe al gobierno tomar acciones que sean correctas, eficientes, eficaces para combatir el tema del coronavirus. Nos preocupa que no le preocupe al gobierno el hecho de que hay lugares en el país donde no se está pasando clases de ninguna manera. Nos preocupan los niños, los jóvenes. Nos preocupa lo que está ocurriendo con muchos sectores
de la economía boliviana que están muy mal, que la están pasando mal y algunas familias inclusive están pasando hambre. Nos preocupa también que no se estén dando soluciones a varios tipos de problemas que están empezando a surgir producto justamente de la pandemia y que bueno, los bolivianos estamos así como muy tensos producto de todo lo que está pasando y lo que estamos viendo día a día. Hay algunos miembros de este gobierno que apuntan directamente a que Luis Arce tendría la culpa de muchos errores económicos, incluso de la desaparición de determinadas cantidades de dinero. Te ha debido escuchar, sabe bien, a quiénes me refiero. Sí, por supuesto hemos escuchado astronómicas cifras de supuestos no pagos y demás, pero yo creo que la gente está clara, ¿no?, en lo que hemos hecho durante todo el tiempo que fuimos ministros de Economía, donde hicimos crecer, donde Bolivia fue la primera economía de mayor crecimiento, donde redujimos el desempleo, donde redujimos la pobreza, donde redujimos la diferencia entre ricos y pobres, donde aumentamos la igualdad en la distribución del ingreso, donde aumentamos la esperanza de vida de la gente, en fin, todo ello. Pero sin embargo queda claro que es un argumento político, todo esto es político y las cosas que nos irán a decir más adelante no hay que preocuparse. Siempre en este tipo de campañas surgen ese tipo de mentiras, de acusaciones sin fundamento, sin prueba, solo para desprestigiar la gestión que ha hecho una persona. Lo cierto es que yo lo veo como pretextos, excusas para no mostrar resultados. Y en realidad todo lo que estamos viviendo en la parte económica ha sido pues el resultado de los desaciertos de política económica y social que se han implementado desde noviembre del año pasado. Miren los... Y en medio de esto está un panorama muy sombrío que ha lanzado el Banco Mundial, ¿no es cierto?, un decrecimiento en Bolivia del 5,9%. ¿Qué dice usted de esto? Bueno, nosotros hemos hecho en el equipo de campaña proyecciones, tenemos un equipo de economistas, por supuesto, que han estado colaborando en estas proyecciones, y nosotros tenemos un rango entre una caída, la más optimista, esta gestión 2020, del 3,6% aproximadamente, pero tenemos un caso extremo, el más pesimista, de continuar estas políticas económicas que en realidad responden al viejo modelo neoliberal que ha vuelto al país, el modelo neoliberal, y que tendríamos como efecto sobre la economía una recesión de más del 11% anual, vale decir, en toda la gestión 2020. Eso sí es realmente desastroso, por eso es que nos estamos muy preocupados de las medidas de política económica y entendemos la forma en que quieren justificar la incapacidad de llevar adelante buenas y acertadas políticas económicas, y lo más fácil siempre es culpar al anterior ministro de Economía y decir que tenía deudas, que tenía eso, y las cosas, Miriam, más adelante que nos irán a sacar nuevamente con calumnias, con mentiras, y eso creo yo que va a ser una constante hasta el día de las elecciones. Una cosa que sí es cierta, y usted lo sabe, don Luis, es que este problema del COVID ha desnudado una gran realidad en nuestro país. Nuestro sistema sanitario siempre ha sido deficiente, y mucho más ahora que se ha visto, ¿no es cierto?, con la falta de equipos, incluso falta hasta de personal, profesionales capacitados, falta ¿qué le digo?, respiradores, camas, hasta los trajes de bioseguridad. Esa es una verdad. Bueno, mire, ningún país en el mundo estaba preparado para esto, ¿verdad? Mire lo que ocurrió en Estados Unidos, en España, en Italia, en fin, en muchos países que supuestamente tenían pues toda la infraestructura, todo el elemento para poder combatir este tipo de pandemias. Pero hay una cosa cierta, Miriam. Cuando se conoce esto, cuando la Organización Mundial de la Salud en enero de este año anuncia, ¿no?, una alerta internacional de salubridad por el tema del coronavirus, ya deberían haberse tomado previsiones, porque nadie sabía el tipo de pandemia y por lo tanto los efectos que tenía, y entonces qué cosas se necesitaba para combatir eso. Estamos hablando de unidades de terapia intensiva, respiradores, todo lo que usted ha mencionado, el equipo de bioseguridad, todo ello que
para eso sirven los 70 días que nos han tenido en cuarentena total, Miriam, para que en todo ese periodo de tiempo el Estado mejore las condiciones, pueda generar unas condiciones mayor para poder atender a la gente que se va a enfermar por el coronavirus y por lo tanto achatar la curva, como se suele decir en este tipo de casos, y de esta manera poder atender y tener la menor cantidad de decesos posibles y personas con atención médica. Pero nosotros hemos visto, lamentablemente, nos han encajonado nuestras casas, no ha habido una política social oportuna, como lo hemos denunciado en su momento nosotros, fue muy tardía la reacción de la política social y ha habido mucha gente que ha salido a las calles a seguir trabajando porque vive al día a día y es algo que no comprendió nunca el gobierno, y cuando lo comprendió quiso hacer un bono, ni siquiera pudo pagarlo a tiempo, tuvo que postergar el bono y cuando tuvo que pagarlo lo hizo mal porque se cayó el sistema. Imagínense ustedes la forma en que tan precaria que estamos haciendo con mucha improvisación. Entonces, esos elementos de negativos, sumados al hecho, miren, recién en mayo, de acuerdo a los papeles que salió por este tema de los respiradores, se estaban comprando recién en mayo los respiradores. La pregunta es, ¿por qué no se lo hizo en marzo, cuando por lo menos se conoció los 2 primeros casos en Bolivia? O en abril ya, pero ¿por qué en mayo recién? Imagínense ustedes. Y ese tipo de problemas, y con todos los resultados de esa compra que todos conocemos, entonces es claro que no hay una administración correcta de este problema, y lo que está pasando al pueblo boliviano es pues responsabilidad de la mala gestión de enfrentar este coronavirus. Ahora, la presidenta esta mañana ha sido bastante directa cuando ha dicho de que hay muchos oportunistas políticos en este momento, y ha anticipado, o está en todo caso dando a conocer su posición de que las elecciones se debería postergar por lo menos unos 2 meses por el tema del COVID. ¿Qué opinión tiene de esto? Bueno, la gente en la calle se ha preguntado, me lo ha preguntado y tiene la respuesta, ¿no? ¿Para qué queremos elecciones? No es para que reemplacemos un gobierno por otro, simplemente. Aquí hay algo más que nos estamos jugando. Queda claro que la administración de la pandemia por el gobierno actual ha sido ineficiente, absolutamente ineficaz y con riesgos para la población. Ese es el problema. Y otro, no hay capacidad para encarar lo que se viene, lo que ya estamos viviendo en realidad. Problemas económicos, despidos, recesión económica, falta de ingresos para la gente que ya se está viviendo, y no existe una política económica que vaya a responder todo esto. Entonces, si no se toman, y eso en economía todos lo sabemos, cuando no se toman las medidas oportunamente y además de las correctas, supuesto que se toman medidas correctas, pero además de ello oportunas en su momento, la economía puede empezar a salir del fondo del abismo donde estamos. Pero si no se toman las medidas oportunas, si se toman equivocadas medidas, lo que fuere, esto va a continuar y nos vamos a ir hundiendo más. Y queda claro, para poder salir de ese hoyo en algún momento, cuanto más hondo estemos, más vamos a tardar en salir. Y esa es la preocupación que la compartimos todos. Aquí el tema de la salud no es incompatible con el tema del derecho político. En realidad, no es incompatible el derecho de la salud con la democracia, porque desde noviembre nos han arrebatado la democracia, y eso es lo que nosotros pretendemos, los bolivianos me refiero, pretendemos recuperar. ¿Usted considera de que podríamos salir adelante económicamente en medio de esta situación? Porque esto ya es a nivel mundial, no solamente a nivel país, ¿no es cierto? Donde no sabemos qué es lo que va a pasar todavía con la economía mundial. Bueno, hay algunos elementos, nos va a ir mal a todo el mundo, eso está claro. Eso es cierto, sí. Ahí está claro el panorama. Es una realidad. Eso es el panorama internacional, está claro, y por lo tanto hay que aplicar las medidas correctas al interior de cada país. Yo creo que sí podemos salir pues del problema, por supuesto, lo vamos a hacer, los bolivianos vamos a salir de este problema. El tema es que tenemos que aplicar el modelo económico correcto, que desde nuestro punto de vista, lo venimos diciendo, es el modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo aplicamos en Bolivia exitosamente desde el año 2006. Ese modelo que justamente ya no está mirando lo externo para crecer, como el modelo neoliberal que este gobierno ha vuelto a implementar desde noviembre. El modelo neoliberal quiere que la economía crezca en función de la demanda externa. En nuestro modelo
está basado justamente en lo que vamos a tener que hacer todos los países en realidad, aprovechar la demanda interna, aprovechar el potencial interno, que nosotros lo hemos venido haciendo durante 14 años utilizando el modelo económico, social, comunitario, productivo. Por lo tanto, aplicando el modelo correcto, aplicando los instrumentos correctos. Mire usted la inversión pública, cómo se ha parado, por un tema ideológico, porque para el neoliberalismo la inversión pública no debería existir, es un sacrilegio que el Estado ingrese en la economía, por lo tanto no tiene que entrar. Se paró el tren, la construcción del tren de Cochabamba, el tren metropolitano, se paró la fábrica de cemento, se paró la fábrica, la planta de urea que ya estaba funcionando. Y la de litio también, esa es una cosa que espero podamos tocar ya en una próxima oportunidad, don Luis. Ya para cerrar esta entrevista, por favor, ha habido un movimiento policial en la Embajada de México este fin de semana, se hablaba de una posible fuga y al final se dijo que ha sido solamente un cambio de guardia. ¿Qué opinión tiene de esto, por favor? Bueno, no sé si cambio de guardia con tanta gente que antes no había, tratando de resguardar la residencia de la embajada. Mire, ¿cuántas veces ya tenemos este show? Cuando yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas, este gobierno, cuando algo le está yendo mal en cualquier decisión política, económica, social que ha hecho, inmediatamente empieza con cortinas de humo, de cualquier clase. Esta es otra cortina de humo. ¿Qué tenían que hacer? Así tratando de amedrentar a la gente que está ahí adentro, de asustar a quien querían. Yo no entiendo, no hay ninguna explicación. Allá nuestros exministros están en la embajada, en la residencia de la embajada, no se han ido, no se han escapado, porque imagínese usted, si la inteligencia del Ministerio de Gobierno no cree que se van a escapar, y al final ha ocurrido, recordar usted, para diciembre del año pasado, donde también hubieron esos operativos, hicieron el show, vieron a las cloacas, inclusive, que por ahí se podían escapar, shows que son simplemente cortinas de humo, lamentablemente, Miriam. La IAPA, su comentario breve, por favor, sobre el hecho de que Brasil haya rescindido el contrato para la compra de gas. Bueno, yo creo que aquí el país no se ha puesto los pantalones largos, ¿no? Primero, al hacerse reducir el volumen de millares de pies cúbicos de metros cúbicos, de 24 a 14 millones de metros cúbicos, la exportación, y ahora un contrato donde no estamos recibiendo absolutamente nada. Y no se ha hecho nada por parte de las autoridades para poder restablecer, para poder, aunque sea, recibir el take or pay que solíamos tener, ¿no? Gracias. ¿De qué? Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Hemos tratado de picotear un poquito de cada tema. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, mira, muchas gracias. Que le vaya bien. Continuamos en breve, por favor. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. En este momento tenemos muchos temas de los cuales ocuparnos. Uno de ellos es lo que pasa en el ámbito político, evidentemente, ante la cercanía de las próximas elecciones. Digo ante la cercanía o no, no sé. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Estamos ya con don Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Don Carlos, muy buenas noches. Un gusto estar con usted. Buenas noches, Miriam. Un gusto realmente. Vamos a recordar brevemente, por favor, lo que dijo hoy la presidenta Áñez en su viaje a Tarija, por favor, para que también la población sepa de lo que vamos a hablar a continuación. Escuchemos. No me parece responsable no tener elementos suficientes que nos permitan y que le permitan a los bolivianos saber si ese día de la elección no van a correr peligro de contagio. Eso también es algo que se tiene que tener en cuenta. Y yo creo de que postergar probablemente un mes o 2 meses no le va a hacer daño a nadie. Es más, todos los bolivianos vamos a ganar con ello. Nosotros estamos por la vida, por la protección de la salud de los bolivianos. Don Carlos, ¿qué le ha parecido lo que hoy la presidenta ha señalado?
Primero, Miriam, expresar mi solidaridad, mi afecto, mi preocupación, porque estamos atravesando días durísimos con una cantidad muy grande de contagiados y de fallecidos, acercándonos a los 20,000 casos en el primero, en el de los contagios, y superando los 600 en el segundo, el de los fallecidos. Ese contexto es el que nos debe colocar en la lógica de entender, coincidiendo plenamente con el criterio que la vida está primero, pero la vida está primero hoy y no con cargo a septiembre u octubre o noviembre. En ese contexto me gustaría mucho que el gobierno y la presidenta tomaran una acción específica, más eficiente, más transparente, más clara con relación a los problemas que estamos enfrentando en estos días. Con relación a la pregunta, a lo que tú me dices, sí, de lo que ha dicho la presidenta. La presidenta ha hecho una expresión, ha dado a conocer una expresión de deseos. Me gustaría que eso se traduzca en algo concreto, eso de 1 mes o 2 meses. La presidenta sabe perfectamente que el Tribunal Supremo Electoral tiene una propuesta que ha sido considerada como proyecto de ley. Ese proyecto de ley ha sido sancionado por la Asamblea Legislativa y en este momento estamos en el trance de saber si la presidenta lo va a promulgar o no lo va a promulgar. Si la presidenta no lo promulga hasta el día 18, podríamos entrar en dos circunstancias: la promulgación a cargo de la Asamblea Legislativa, a cargo de la señora Copa, o por el contrario, la no promulgación y el mantener vigente la ley de convocatoria para el 2 de agosto. En otras palabras, la presidenta tiene que decir si ella cree que debe retrasarse un tiempo. ¿Cuándo sería ese tiempo? ¿Cómo haría ella la propuesta? ¿Le haría la propuesta al Tribunal Supremo Electoral? ¿Pasaría por alto la idea del Tribunal Supremo Electoral? Porque decir una cosa genérica puede parecer muy interesante y puede parecer muy atractivo para la gente, pero no es nada concreto, es simplemente una expresión genérica que no tiene nada particularmente definido en ese contexto. Ahora, evidentemente el tema del COVID nos está sacudiendo a todos. Vamos a tener, yo creo, que los siguientes 30 días los momentos más difíciles para todo el país, dado que la curva está creciendo y estamos viendo las cifras cada día. Ahora, en medio de todo esto, Demócratas también ha estado en la reunión con el Tribunal Supremo Electoral cuando han definido la fecha, ¿no es cierto, don Carlos? Y eso lo ha dicho hace pocos días el presidente del tribunal, justamente don Salvador Romero. En ese caso sabían, ¿verdad? Sabían de esta fecha y que ahora intenten posponer, es decir, ¿cómo se debería interpretar lo que dice la presidenta? Y recuerdo lo que usted ha mencionado hace algunas semanas, de que usted le ha pedido a través de una carta a la presidenta poderse reunir para que puedan llegar a algún acuerdo, y no pasó. Sí, tú has puesto un contexto correcto. Primero, el día 4 de mayo nosotros le escribimos una carta a la presidenta, yo en particular la firmé, no tuvo la gentileza de responderla, para buscar precisamente lo que ella ahora está predicando después de que se ha llevado adelante un camino por iniciativa del Tribunal Supremo Electoral. Le pedí una reunión con el sector político, económico y social para llegar a un acuerdo nacional, entre otras cosas para el día de la elección, que era un tema clave porque era parte de la solución que teníamos que encontrar. Luego, como tú bien has dicho, cuando el Tribunal Supremo Electoral hizo la propuesta para el día 6 de septiembre, el gobierno expresó que no iba a poner reparos, que iba a aceptar cualquier proposición del Tribunal Supremo Electoral. Esa proposición llegó de manera formal y a los pocos días, Demócratas y la presidenta expresaron su punto de vista contrario cuando el mecanismo legal estaba ya en camino, es decir, cuando el procedimiento de la propuesta del Tribunal Supremo Electoral presentado a la Asamblea Legislativa se había convertido en una ley sancionada por la Asamblea Legislativa. Hubiera sido pertinente que la presidenta exprese esta decisión antes de que se lleve adelante ese proceso, que le hiciera una contrapropuesta al Tribunal Supremo Electoral de una fecha y no ahora, cuando ya todo está más o menos consumado, ponerse en la posición cómoda de decir, no, creo en la vida y creo que hay que hacer un cambio de fecha. Creer en la vida es trabajar eficientemente, cosa que el gobierno no hace hoy día, no dentro de 3 meses. Hemos hablado ayer justamente con el candidato de Libre 21, don Tuto Quiroga. Él también ha señalado de que Demócrata sabía de esta fecha, que había aceptado esta fecha. Y en medio de esto, ¿usted considera que podría ser conveniente posponer 2 meses más, o es que ya hay que tomar ¿qué le digo?, acciones y decisiones para poder salir adelante en medio de todo este problema que se nos viene encima? La respuesta es muy clara. Tuvimos un momento que era el momento en el que el Tribunal Supremo Electoral, asumiendo su rol de poder del Estado independiente, estableció una propuesta.
y consultó a los partidos políticos si estaban de acuerdo, si estábamos de acuerdo en posponer la elección, estuvimos de acuerdo, y si estábamos de acuerdo en que se pospusiera hasta el 6 de septiembre, 7 de los partidos expresaron su acuerdo y un partido expresó su oposición. En este caso, el partido Juntos de la presidenta Áñez, en un comunicado público, dijo que iba a aceptar la propuesta del Tribunal Supremo Electoral y ahora no la acepta. Lo que no podemos convertir es el proceso electoral en un carnaval y mucho menos en un momento tan difícil como el que vive Bolivia. Es decir, no podemos primero, el MAS arbitrariamente, negando la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, decir 2 de agosto. Después se hace una ardua tarea del Tribunal Supremo Electoral con una propuesta razonable que parece ser el punto de final acuerdo entre todas las partes, y resulta que el Poder Ejecutivo se opone a lo que proponen el Poder Legislativo y el Poder Electoral. Y ahora 2 o 1 mes de retraso. Así no podemos ir con seriedad a ningún camino que busque una solución política que pase por alto lo más importante, que es combatir hoy el coronavirus. Bueno, en este momento hay algo que es muy claro, hay una pugna muy clara entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso todo el mundo lo puede percibir. Los analistas también lo dicen, y que aquello podría generar incluso muchos daños en la población que está esperando certidumbre. Lo que dijo la presidenta, la gente quiere certidumbre y confianza en este momento, y mucho más en su proceso electoral, pero también está en medio el Tribunal Supremo Electoral, que está en medio de este vaivén. ¿Qué puede pasar con el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué puede pasar con la confianza de la población si seguimos posponiendo las elecciones? Nosotros creemos que el tema político tiene que encararse con seriedad, tiene que encararse con responsabilidad, porque el proceso electoral no es un proceso caprichoso de un grupo de candidatos que desean la presidencia de Bolivia, no. Es la necesidad de cumplir el final de un proceso de transición, recuperar la constitucionalidad y la legalidad, hacerlo en función de los parámetros marcados por el Tribunal Supremo Electoral, que es muy importante recordarlo, Miriam. El Tribunal Supremo Electoral establece que la elección tiene que llevarse a cabo el 2020 y que el periodo presidencial es 2020-2025. Por lo tanto, tanto la elección como la transmisión de mando tiene que llevarse a cabo este año. Hay que recordar que si se hace la primera vuelta, vamos a poner el 6 de septiembre, que es la fecha que está en este momento oficialmente, hay que esperar 45 días en la eventualidad de que haya una segunda vuelta. Estamos hablando de todo septiembre y mitad de octubre, y probablemente entre 15 y 20 días para la transmisión del mando presidencial, lo que llevaría ese hecho alrededor de la mitad del mes de noviembre. Si la elección se posterga 1 mes o 2 meses más, estaríamos vulnerando la declaración constitucional y el cumplimiento constitucional, insisto en la palabra, de un periodo 2020-2025, que es el que toca después de la culminación, después de haber terminado tan lamentablemente por el fraude propiciado por Evo Morales, el periodo de Morales incompleto el año pasado. Ahora bien, voy a ir por el otro lado, don Carlos, porque también hay personas que opinan y señalan por qué tanta desesperación de los partidos políticos para ejecutar las elecciones en medio de esta pandemia. En el caso de don Carlos, ¿qué responde don Carlos Mesa? Mi respuesta es muy clara. La pandemia comenzó el 10 de marzo. Sí. Entre el 10 de marzo y el 6 de septiembre hay prácticamente 6 meses completos. En general, los países que han atravesado la crisis del coronavirus han resuelto su problema, el problema crítico, porque por supuesto el coronavirus llegó para quedarse, entre 3 meses y medio y 4 meses, y en el peor de los casos 5 meses. Nos da la sensación de que el tiempo marcado por el Tribunal Supremo Electoral es razonable. Y no me cabe la menor duda de que, ponte la hipótesis de que a fines de agosto, en la segunda quincena de agosto, el país estuviera atravesando una situación dramática de muertes y de enfermedad, sería una locura llevar adelante un proceso electoral el 6 de septiembre o el 6 de octubre o el 6 de noviembre. Es decir, está claro, me parece que eso tiene que quedar ante la opinión pública evidente, que si esa situación de salud dramática se produciría, se podría producir un proceso de postergación. Pero lo que no se puede tener es una situación de incertidumbre cuando se ha llegado a un punto de avance significativo que tiene que ver con algo muy importante. Vuelvo sobre el tema, Miriam. Sí. La elección no es el capricho de un candidato o de unos candidatos que queramos ser a toda costa presidentes de Bolivia ya, mañana. Por el contrario, si tú me preguntaras,
¿te parece que es un escenario muy atractivo y muy simpático el que va a tener que enfrentar el próximo presidente? No, por el contrario, va a tener que enfrentar el peor momento histórico de las últimas décadas. Y eso implica una responsabilidad y un sentido de servicio. No es un paseo lo que va a hacer la presidencia de Bolivia. En ese contexto mi respuesta es muy clara. Se trata de un hecho de responsabilidad, ninguna intención de acelerar el proceso. Y algo para terminar. Hay que combinar el tema de la salud con las respuestas de mediano y largo plazo que va a tener que enfrentar Bolivia: crisis económica dramática, caída del Producto Interno Bruto, incremento de la pobreza, incremento del hambre, situación social compleja que tiene que resolver un gobierno elegido en las urnas lo antes posible, precisamente para que las respuestas sean estructurales y de largo plazo. Eso es evidente, que hay que ocuparse absolutamente de todo, no solamente de los efectos y el daño del COVID en nuestro país. Ahora, lo que usted dice también es verdad, que más o menos es entre 3 meses y medio y 4 que se empieza a ver la luz en todos los países que han sido afectados por el COVID-19. Ahora, este parásito, este bicho, este virus, no tiene fecha de caducidad. Algunos han dicho que va a morir definitivamente en septiembre, que ojalá sea así, realmente lo deseamos de todo corazón, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y tampoco sabemos si las vacunas que lleguen a salir, lleguen a funcionar, porque este virus está mutando cada mes. Entonces, las vacunas que ya lleguen van a ser totalmente inefectivas. En medio de esta situación, ¿cómo se está manejando el tema de la salud en este momento? Esa pregunta es muy importante y hay que establecer algunos elementos y algunos parámetros con claridad. La aparición del virus COVID-19, el coronavirus que tiene la sigla COVID-19, es una aparición que marca los procesos de aparición de determinado tipo de pandemias a lo largo de la historia reciente. No es una enfermedad temporal, no es que llega el virus y desaparece y muere y nunca más aparecerá, no, en absoluto. El COVID-19 ha llegado al mundo, no a Bolivia, al mundo para quedarse. Hay que hacer un distingo entre lo que significa la crisis de la enfermedad, es decir, el momento de mayor número de contagios y de mayor número de muertes, que es el proceso que aparentemente estamos viviendo en Bolivia, y cuando esa crisis pase, vamos a continuar conviviendo con el COVID hasta nadie sabe cuándo. Es decir, no va a terminar en septiembre, ni va a desaparecer en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero. Esto está claro. Lo que va a pasar es que hay un momento de expansión muy crítica de la enfermedad, un momento de caída de la enfermedad y luego un momento, comillas, de regularidad de los contagios más o menos controlados si la sociedad se maneja inteligentemente. La necesidad de una vacuna es imperiosa. Y los cálculos que se hacen para tener a mano una vacuna son probablemente el primer trimestre o el segundo trimestre del año 2021. Pero eso no quiere decir que los países se detienen y se congelan. No se puede suponer que vamos a vivir en cuarentena los próximos 6 u 8 meses, porque eso sería el colapso económico definitivo e irreversible de Bolivia. Ningún país, aún sabiendo que tiene el COVID presente, ha pensado que la cuarentena indefinida es un camino y una solución. En consecuencia, la cuarentena y el proceso de crisis más grande, porque los organismos humanos todavía no estamos adecuados para crear los anticuerpos necesarios, es este. Por lo tanto, hay que entenderlo adecuadamente. Hay que entender que el país tiene que volver a la normalidad económica, al funcionamiento social, al intercambio humano y, entre otras cosas, también a los procesos políticos que en el caso de Bolivia tienen que ver con su normalidad política. Esto tiene que convivir razonable y responsablemente, por supuesto, responsablemente con la enfermedad. Don Carlos, la última pregunta que le hago ya para ir terminando nuestra entrevista, y le pido por favor que sea breve con esto, porque me gustaría conocer su opinión con relación a la rescisión de contrato por parte de Brasil en la compra del gas. Es un tema demasiado delicado como para poder responderlo en un minuto. Es un tema que hay que evaluar, tenemos que tomar en consideración lo que esto representa, tengo que ponerme en conocimiento en profundidad. Simplemente decir algo, nuestra vinculación con Brasil y la venta de gas a Brasil ha tenido una importancia fundamental para la economía boliviana y a pesar de que ha caído significativamente, la va a tener todavía. Pero no puedo dar una respuesta apresurada, prefiero tener un poco más de elementos que me permitan una evaluación y un análisis para que en otro momento hablemos específicamente del tema, porque es lo suficientemente delicado como para él. Gracias por la sinceridad y nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Que le vaya bien.
Muchísimas gracias, un gusto escucharte y un gusto estar compartiendo la entrevista contigo. Gracias, don Carlos. Muy buenas noches. El color que tengas serás bienvenido. 6 meses después del inicio de la peor pandemia del siglo XXI, que se ha cobrado casi 500,000 de vidas en todo el mundo, investigadores en Reino Unido aseguran haber encontrado el que por ahora es el primer tratamiento capaz de evitar muertes por COVID-19, la dexametasona. Este fármaco reduce la mortalidad entre los pacientes muy graves que necesitan respiración asistida. 20 soldados indios murieron tras un enfrentamiento en la frontera con el ejército chino y aún continúan las tensiones entre las dos potencias asiáticas en las últimas semanas a lo largo de su frontera común de 3.500 kilómetros, pero es la primera confrontación con víctimas fatales desde 1975. Donald Trump anunció este martes una reforma del sistema policial que incluye la prohibición de estrangulamientos, con excepción de circunstancias extremas, en un intento por atender algunas de las demandas de las manifestaciones que continúan en Estados Unidos contra el racismo y la violencia de las fuerzas de seguridad. Bueno, esta mañana, mientras sabíamos de que se había tomado la determinación en el Comité de Emergencias Departamental de que La Paz iba a quedar encapsulada durante 3 días, también conocíamos la información de que el alcalde Luis Revilla quedaba aislado. Vamos a conversar con él de inmediato. ¿Cómo está? Muy buenas noches, alcalde. Gracias por estar con nosotros en Hora 23. ¿Cómo se siente? Buenas noches, Miriam. Bien, es una medida de precaución, Miriam, porque nuestra secretaria municipal de salud, una persona con quien yo trabajo de cerca, con motivo además del enfrentamiento a la emergencia, ha dado positivo al COVID-19. Hemos estado con ella de cerca en los últimos días, aunque con barbijo y demás, pero igual en algunas reuniones, así que por recomendación de ella misma, que es médico, pues nos estamos resguardando en el hogar. Vamos a estar aislados hasta tanto nos puedan tomar la prueba y tengamos los resultados en el curso de esta semana. Es un tema de responsabilidad también, porque si uno tuviera la enfermedad podría seguir contagiando a otras personas si es que va a salir de su vivienda. Así que es mejor tomar precauciones, cuidarse hasta tanto podamos recibir la prueba que ocurrirá en el curso de esta semana. Ella ya tiene síntomas. Sí, pero tiene síntomas leves. Ya tenía un poco de dolor de garganta y por eso se hizo la prueba y resultó positiva. Entonces ella tiene la enfermedad, pero está con síntomas leves. Ella también está aislada en su domicilio y bueno, esperemos que poco a poco ella supere la enfermedad. Y como digo, nosotros somos 4 funcionarios que hemos estado cerca de ella los últimos días. Vamos a permanecer en nuestras casas estos días hasta tanto podamos tener los resultados de las pruebas. Ahora, dentro de su casa usted también está aislado, lejos de la esposa y de la guaguita. Sí, por supuesto, tomando todas las medidas de seguridad que se recomiendan en estos casos, ¿no? Separar los utensilios de comida, etcétera, y tomando medidas de seguridad para evitar también contagiar a la familia. Muy bien, vamos a estar a la espera justamente de la prueba que le practiquen y esperemos que usted se sienta bien en todo momento, señor alcalde. La verdad es que La Paz en este momento está entrando en esa, no diré vorágine, pero sí en esa curva ascendente, ¿no es cierto?, de contagios. Me imagino que determinados lugares son los que tienen mayor contagio que otros. Sí, estamos todavía con un nivel de contagios moderado, estamos como 50 en promedio al día en la ciudad de La Paz. En la ciudad, sí. De acuerdo al análisis que hemos hecho la semana pasada, nuestro sistema de salud, con la habilitación que vamos a hacer el fin de semana del hospital de Cotauma como un segundo hospital COVID, con los equipos de terapia que se nos van a entregar también estos días para La Portada y para Cotauma, estamos en condiciones de soportar este crecimiento. Pero si se descontrolara en el curso de los siguientes días, semanas, producto de que la gente no asuma medidas de bioseguridad, no se cuide, claro, se nos puede complicar demasiado nuestro sistema de salud. Y por eso es que la próxima semana
A partir del martes se van a asumir nuevas medidas, algunas restricciones. No volveremos a la cuarentena rígida como tal, pero sí vamos a asumir algunas restricciones para que mucha menos cantidad de gente circule en las calles, esté en los comercios, en los bancos, de tal manera que reduzcamos la velocidad de los contagios, que eso es lo importante para que nuestro sistema de salud no colapse. Ahora bien, hemos escuchado, y esto quiero que usted me lo confirme, por favor, de que los servicios COVID en la ciudad de La Paz y el Alto habrían colapsado. ¿Qué de cierto hay en esto? No. Tenemos, mire, en el Hospital de La Portada hoy día tenemos 47 pacientes y es un hospital que tiene capacidad para 80. Y como le digo, en unos días vamos a habilitar también el Hospital La Cotauma completo también como exclusivo COVID. Donde hemos tenido dificultades ha sido en los equipos de terapia. En terapia intensiva. Terapia, sí, porque ahí tenemos 6 equipos que están llenos en La Portada, tenemos 5 en Cotauma. En estos días, hoy día, mañana, hasta el jueves, ha comprometido el Ministerio de Salud que va a entregarnos otra buena cantidad de equipos y con eso vamos a poder, por supuesto, atender las necesidades que hubieran de pacientes que requieran de terapia en nuestros hospitales, porque no todos los pacientes que llegan al hospital requieren terapia. Como le digo, ahí en La Portada tenemos 47 y solamente 6 están en terapia intensiva. El resto está recibiendo tratamiento a través de medicamentos sin necesidad de la terapia y se están recuperando paulatinamente, como ya ha ocurrido con 27 pacientes que han sido dados de alta en nuestro Hospital Municipal de La Portada. Pero estas medidas tienen que estar acompañadas, por supuesto, de que la gente use medidas de bioseguridad, salga solo si es necesario, evite aglomeraciones, use barbijo, que son las mejores maneras que tenemos para evitar contagiarnos y contagiar a otras personas. Ahora, alcalde, un hecho que realmente ha conmocionado y también ha indignado los fallecidos en la calle, La Paz, Cochabamba, que no se los haya atendido a tiempo. ¿Usted qué opinión tiene con relación a esto? Porque a parecer sí habría negligencia desde un punto de vista, que salgan a verlo, se entren, vuelvan a salir y lo vean, nuevamente se entren y ni siquiera se acerquen a ver si lo podrían todavía socorrer. No, lo que hay que comprender, Miriam, es que por eso se ha definido que hay hospitales exclusivos COVID, porque si usted interna a un paciente COVID en un hospital donde hay otro tipo de enfermos, por supuesto lo que va a ocurrir es que se van a contagiar esos otros enfermos y se pone en riesgo a ese conjunto de personas. La información que yo he recibido en el caso específico de esta persona del día viernes es que se le informó que efectivamente no se lo podía atender en el hospital de Cotauma porque además todas las salas de aislamiento para este tipo de casos de emergencia estaban llenas con otras personas y el señor salió rumbo a otro hospital y ahí lamentablemente sufrió este colapso. Los médicos tuvieron que tardar segundos a ponerse los equipos de bioseguridad porque estamos hablando de un enfermo de COVID, volver a salir, volver a meterlo al hospital y tratar, por supuesto, de reanimarlo, lamentablemente sin éxito. Entonces, por eso se están instalando hospitales exclusivos, porque no se pueden mezclar los pacientes. El hospital de clínicas no puede recibir pacientes COVID porque vamos a contagiar a todo el hospital y al resto de los enfermos. Por eso justamente estamos habilitando un hospital adicional que es el de Cotauma a partir de este próximo fin de semana, junto al de La Portada, que ya ha estado funcionando estas semanas anteriores. Entiendo su punto de vista, alcalde, pero de todas formas si una persona se ha puesto mal y en cuestión de segundos realmente empeora su situación, es a donde llegue, ¿no le parece? Sí, pero ese donde llegue puede significar infectar a otros pacientes que también pueden estar en una situación de gravedad, pero por otro tipo de enfermedades. Este conjunto de protocolos, claro, se tienen que ajustarse. No se sabe en el mundo entero ni en La Paz cómo se va a comportar la enfermedad de manera precisa, pero por supuesto todos trabajaremos para evitar que estas cosas se repitan y una de esas medidas es ampliar la capacidad de los hospitales para recibir justamente a los pacientes COVID. Y cuidarse para evitar llegar justamente a ese tipo de complicaciones. Otra de las consultas, hoy el gobernador en Santa Cruz anunciaba que estaban recibiendo varios respiradores que se van a quedar evidentemente en Montero, pero con ello él hablaba de una cifra de 155 respiradores, a pesar de que la prensa está señalando de que serían 140
146 respiradores para Santa Cruz. ¿Cuántos hay en La Paz? Vamos a tener 74 respiradores adicionales en el curso de esta semana, tanto para la ciudad de La Paz como para la ciudad del Alto. ¿Cuántos ya teníamos? ¿Perdón? ¿Cuántos ya teníamos? Teníamos como 30 ya en los hospitales públicos, fuera de los que existen en el sector privado, que más o menos son la misma cantidad. Pero lo que hay que considerar, Miriam, es que no solamente se tratan de equipos, se trata de personal que tiene que saber manejar estos equipos. Entonces, podríamos poner miles de respiradores, pero si no vamos a tener quien los maneje, tampoco tiene sentido. Entonces, ese es el trabajo de coordinación que estamos haciendo con el Ministerio de Salud para que los equipos de terapia estén acorde también con la disponibilidad de médicos y de especialistas para que puedan manejar estos equipos y podamos darle la utilidad que se requiere. Muy bien. Algo que dijo, y nos llamó la atención, lo que dijo hace algunos días el ministro de Obras Públicas, cuando hemos entrado en esta cuarentena dinámica en La Paz y comenzaron a subir los casos. Algo hemos hecho mal, dijo. ¿Recuerda usted de que a principio, cuando salimos en la cuarentena dinámica, comenzó la gente a salir y faltaba movilidad para volver a casa? Y ahí tomaron la decisión de sacar ya por pares e impares 50% del transporte. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Más o menos, ¿por dónde va a ir las cosas a partir del 23 de junio? Para reducir a la mitad la cantidad de gente que circula en las calles a través del carnet de identidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es que la gente evite salir, evite aglomerarse, solo lo haga por razones de necesidad de trabajo, reduciendo a la mitad la circulación de gente, justamente porque la gente, después de la flexibilización de la cuarentena, ha salido también de manera indiscriminada. Usted puede ver en el centro de la ciudad gente que no está haciendo nada, que está paseando, que está caminando y que no está cumpliendo precisamente una tarea o una actividad económica. Eso tenemos que reducirlo y la única manera es poner estas restricciones sobre las que estamos trabajando de cara a la próxima semana, pero también se tiene que cuidar la economía. No podemos volver a una cuarentena rígida porque el grueso de la población vive de su propio trabajo, de su propia actividad económica. Entonces este es un equilibrio razonable en el que estamos trabajando para que podamos implementar la próxima semana, cuidando la salud, pero cuidando también la economía de la ciudad. Ahora, señor alcalde, ¿estas medidas que se van a tomar para el municipio de La Paz son las mismas que se van a tomar en la ciudad del Alto o hay alguna diferencia? No, estamos trabajando para que sean las mismas con las autoridades del Alto, de tal manera que no tengamos una disparidad de disposiciones que pueden complicarle a la gente, porque mucha gente de La Paz trabaja en el Alto, mucha gente del Alto trabaja en La Paz, entonces tenemos que buscar tener similar normativa como lo hicimos, por ejemplo, en el caso del transporte público, donde tenemos los mismos parámetros de bioseguridad. Ahora hablemos concretamente del encapsulamiento, porque hoy escuchamos hablar de que solamente saldrían militares, policías y profesionales en salud. Le consulto concretamente, ¿ya no habría delivery, evidentemente? ¿No habría como pedir comida ni tampoco medicamentos? No se ha tomado una decisión al respecto, Miriam. Todavía están trabajando nuestros equipos con el ministerio, con la gobernación, con las dos alcaldías y seguramente hasta mañana vamos a tener un criterio definitivo sobre esto. Obviamente se está buscando detener la velocidad de contagios con este encapsulamiento del viernes, sábado, domingo y lunes, que además es feriado, de tal manera que eso nos ayude a organizarnos mejor de cara al martes. Entonces hay que esperar un poquito hasta mañana para escuchar las definiciones completas respecto al encapsulamiento y a lo que vamos a tener que esperar a partir del día martes. Muy bien, gracias por haber conversado con nosotros, lo dejamos descansar ahora, que le vaya bien. Gracias, Miriam, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a una pausa, por favor. Nada más, como siempre, gracias por estar con nosotros. Más información en pocas horas, ya lo sabe. Estaremos pendientes de lo que va a significar el encapsulamiento en la ciudad de La Paz. Gracias. Buenas noches.